Buenas noches, hermanos. En esta noche le damos gracias a Dios por su amor, su misericordia, por la vida que nos permite tener y Dios mediante vamos a tener la clase escuela dominical para este día domingo. La clase es la lección número 36. Se llama Ciudadanía Celestial. El pasaje bíblico sigue siendo en Filipenses capítulo 3, ahora del versículo 17 al 21. Dice el versículo para memorizar. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. ¿Cuál es el propósito de esta lección? Que comprendamos que nuestra ciudadanía, como hijos de Dios, demanda la práctica de un estilo de vida digno que honre al Señor y a su iglesia. Entonces, dice Filipenses 3:17 al 21. Con eso estamos terminando este capítulo. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Bendito Dios y Padre, en esta noche le damos gracias por su amor, su misericordia, por la vida que me da, Señor, la vida que nos permite tener. Y Padre Celestial, en este momento, Señor, ponemos en sus manos esta lección, esta lectura de su palabra, Señor. Y le pedimos, Padre, su dirección y su bendición, Padre. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Bien, hermanos, es un gusto poder participar nuevamente con ustedes y vamos a ver el desarrollo de esta lección. Dice: a las personas extranjeras se les puede reconocer de inmediato porque hablan, visten o se comportan de una manera diferente. Hablando de ciudadanía, dice: de modo análogo, de otro modo a esto, ocurre con nosotros como cristianos, pues hemos sido llamados por Dios a ser santos y resplandecer con la luz de Cristo en medio de un mundo que cada vez se sume en la oscuridad. Filipenses 2:15. Este santo llamado es lo que delinea nuestro estilo de vida como hijos de Dios. Dice, el apóstol Pablo habló de esto con detalle en su epístola a los filipenses. ¿Sí? Bien, vamos a ver una serie de instrucciones que el apóstol Pablo le da al pueblo de Filipos, y el cual nos guía a nosotros en ese tiempo, hermanos. Dice, como punto 1, dice, está basado en el versículo 17 del capítulo 3. ¿Sí? Dice, la imitación es un método de aprendizaje. Aprendemos de quienes nos rodean, pero no todos los modelos que vemos son dignos de imitar. Ese es un gran problema. Dice, en la esfera del cristianismo también hay personas que asumen actitudes incorrectas de arrogancia, prepotencia o superioridad, como si fueran mejores que los demás. Pero el apóstol Pablo lanzó un desafío a un grupo de cristianos que debía tomar decisiones firmes acerca de su nueva vida en el Evangelio. Dice, como inciso A, nos refiere a la primera parte del versículo. Dice, en los versículos antes del versículo 17, dice, el apóstol dio testimonio. ¿Se acuerdan en las clases pasadas que hablábamos de todo lo que se despojó el apóstol Pablo y lo dejó por amor a Cristo? ¿Sí? Que lo tuvo por menos, todos sus logros personales, todos sus logros en la vida religiosa, los tuvo por menos al tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Bien, dice, él dio testimonio, dice, a los cristianos de su iglesia, de la iglesia de Filipos, diciéndole que dentro de la sociedad judía él había sido un hombre socialmente logrado, pues gozaba de poder, prestigio y autoridad. Sin embargo, cuando tuvo su encuentro personal con el Señor Jesucristo, hablando de Hechos 9, le rindió su vida, fue transformado y estuvo dispuesto a dejarlo todo para agradar a Dios. Dice,
el apóstol amó a Jesucristo con amor sacrificial, pues en muchas ocasiones sufrió menosprecio, violencia e incluso cárcel, y desde el cual es que estaba escribiendo esta epístola al pueblo de Filipos. Dice, con esto podemos darnos cuenta por qué se refería diciendo, sed imitadores de mí, lo que dice en el versículo 17. Dice, además de renunciar a los privilegios de su antigua vida, lo que mencionábamos que se había despojado, Pablo fue tenaz y perseverante en la predicación del Evangelio, aunque eso le trajo muchos problemas. Dice, muchas veces la gente reniega de Dios cuando enfrentamos dificultades. Dice, es necesario tener un testimonio, hermanos. Aquí hablamos del testimonio, de integridad, para desafiar a los demás, para que sigan nuestro ejemplo por la vida que Dios nos ha dado, ¿sí? Y cómo nos ha transformado. Dice, Pablo en aquella nueva etapa de su vida se caracterizó por ser una persona humilde, obediente y con anhelo ferviente de agradar a Dios. Este es un ejemplo digno de imitar. Dice, quizá no parezca tan atrevido que el apóstol Pablo se haya puesto a sí mismo como ejemplo, pero en 1 Corintios 11:1 también hizo el mismo desafío. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué certeza tenía el apóstol Pablo? Y no dudo que la certeza la daba el Señor Jesucristo a él, ¿no? De decirlo, de declararlo. Es una gran responsabilidad. Dice, ¿podríamos nosotros decir lo mismo, hermanos? Sin que la conciencia nos acuse de que algo debemos de corregir en nuestras vidas. Dice, tal vez necesitemos enmendar actitudes hacia nuestra familia o hacia otras personas. Dice, es tan fácil imitar los malos ejemplos, hermanos. Dice, no obstante, como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad, ¿sí?, sobre nosotros, puesto que tenemos el deber y el privilegio de ser buen ejemplo a quienes nos rodean. Esa es una gran preocupación, hermanos, como siervos del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad siempre. Yo creo que usted la tiene igual y la siente igual como yo. Así es que necesitamos reflexionar sobre nuestra manera de conducirnos, hermanos, ante los demás, de modo que no seamos la causa o la excusa para que desistan de andar en la voluntad de Dios quienes nos rodean. Y aquí es nuestro testimonio. ¿Cómo nos estamos comportando delante de la gente que nos rodea? ¿Sí? El inciso B es la parte, refiriéndose a la segunda parte del versículo 17. Dice, mirad a los que así se conducen. Dice, el apóstol Pablo no solamente él se consideraba para que fuera ejemplo del pueblo de Filipos, también tenía otros hermanos, ahí los menciona. En el versículo 17 dice, piense un momento y haga memoria de algunos cristianos ejemplares que usted conoce, ¿sí? Que considere que no se dijo que estos deben ser perfectos o sean perfectos, pero sí que su conducta sea irreprensible con relación a la familia, a la iglesia, al buen uso de las finanzas y demás asuntos, ¿sí? Es necesario someter cada área de nuestra vida al escrutinio, a la revisión a la revisión del Espíritu Santo y del Señor y de Cristo, ¿sí? Nuestra vida ante ellos. Dice, ser buen ejemplo es la responsabilidad de cada uno de nosotros como cristianos, porque por medio de nosotros el Señor llevará el mensaje transformador del Evangelio a los que necesitan ser salvos. Además, precisamente enfocar nuestra atención en los que se conducen rectamente, hermanos. Ser imitadores de ellos, siguiendo el modelo de vida del Señor Jesús, en lugar de no justificarnos por no vivir así, o perder el tiempo
y la fe mirando y criticando a quienes no lo hacen. No gastemos energías, ánimos, felicidad, viendo cómo se desarrollan los demás cuando tenemos mucho trabajo por hacer con nosotros. Dice el punto 2. Debemos cuidarnos de los enemigos de Cristo. Eso nos lo habla en Filipenses 3, en el versículo 18 y 19. Dice, Pablo hizo una seria advertencia a los cristianos filipenses sobre el peligro que representaban muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, del versículo 18, la segunda parte. ¿Sí? ¿Por qué eran enemigos? Porque dice, porque no procuraban la honra de Dios ni el bien de la iglesia, sino la satisfacción de intereses personales. Aquel dolor del apóstol es el mismo dolor causado por aquellas personas en las que hemos confiado, en las que hemos creído, a quienes hemos ayudado y de quienes no esperaríamos acciones desleales o traiciones. Es tan doloroso, pero estas personas siguen en poco el sacrificio del Señor Jesucristo cuando deciden vivir de una manera contraria a los principios bíblicos. Dice, no tienen en cuenta los efectos presentes y eternos de su conducta, porque piensan solo en lo terrenal. Dice, estos son los que desde el principio han sido causa de divisionismo, hermano, y rebeliones dentro de la iglesia. También ahora hay muchos enemigos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y veamos cuáles son. Hay muchos. Ahorita leyendo encontré muchos. Dice, los religiosos, los judaizantes. ¿Se acuerda que hablábamos de los judaizantes? Precisamente el apóstol Pablo, que venía de una cultura judaizante 100%. Y esa era una buena parte de su logro en su vida cotidiana. Dice, los falsos cristianos. Dice, los falsos cristianos, dice aquí, los califica como hedonistas, cuyo Dios es el vientre, lo que lo marca el apóstol Pablo en el versículo 19. Los hostiles, dice, son aquellos los que expresan su menosprecio por el evangelio y se esfuerzan por encontrar a la menor oportunidad errores para señalarnos. Los cristianos nominales solo son aficionados porque no quieren ningún compromiso con Dios ni con su obra. Son los que únicamente van como visitantes a la iglesia. Los cristianos caídos, fíjense, dice, si son caídos, entonces no son cristianos. Dice, son los que alguna vez fueron, pero ahora ya no lo son. Se han apartado de Dios y de su palabra, viven en rebeldía y se han convertido en los peores críticos y acérrimos enemigos del cristianismo. Los que se creen cristianos, aquellos cuya conducta libertina dice lo contrario, viven de manera disoluta con pleitos, ira, disensiones, adulterios, vicios y otros pecados. Por eso son motivo de desprestigio y tropiezo para la iglesia del Señor. Los legalistas hacen énfasis de medida en aspectos externos, ¿sí? Como el largo de los vestidos, el cabello y otras cosas. Dice, de manera que eso les inunda, les hace un velo en su cara para estorbar con ese velo a los demás a avanzar en el evangelio. Los carnales conocen las normas de la nueva vida en Cristo, pero no viven de acuerdo a ella, sino de acuerdo a sus impulsos de su carnalidad. Son egocéntricos, murmuradores, chismosos, groseros e iracundos. Dice, pero ante todo esto, hermanos, ante los religiosos, los falsos cristianos, los hostiles, los cristianos nominales, los cristianos caídos, los que se creen cristianos y los legalistas y los carnales, ante todos ellos, ante todos estos enemigos o conductas de los enemigos de la cruz del Señor, nosotros necesitamos hacer una evaluación honesta con nosotros mismos de nuestra vida para estar seguros de que no estamos cayendo en ninguno de los grupos antes mencionados, porque el fin de los enemigos de la cruz de Cristo es la perdición. No nos engañemos creyendo que Dios pasará por alto las ofensas, hermanos, y el daño ocasionado a su iglesia por los enemigos de la cruz del Señor.
Si es que, en contraste con lo anterior, también hay auténticos cristianos que, aunque no hemos llegado a un estado máximo de madurez espiritual, sí hemos consagrado nuestra vida al Señor y hemos entregado nuestra voluntad para que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida y ésta sea del agrado de Dios. No desfallezcamos en la lucha, hermanos. No desfallezcamos y demos pie al desánimo de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy logrando? Recuerde que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Dios está ahí. Dios está ahí a un lado suyo, a un lado mío. Pero es mi decisión invitarlo a entrar a mi vida. Invitarlo a que transforme cada parte de mi vida, cada aspecto de mi vida. Entonces, Dios está ahí. Es que no nos olvidemos que nosotros tenemos que ser buscadores, hermanos. ¿Sale? Bien, en el punto 3 dice, tenemos ciudadanía celestial. El versículo 20, hermanos. Dice, los filipenses tenían una posición privilegiada, y eso ya se los había mencionado, ¿se acuerdan? Que como ciudad era una ciudad muy importante para el pueblo, para el estado de Roma. Entonces, ellos tenían un privilegio. ¿Cuál? Pues que estaban exentos de pagar impuestos, ¿no? Eran como los consentidos, ¿verdad? Dice, y gozaban de la ciudadanía, todo Filipo gozaba de la ciudadanía romana, de la cual muchos se sentían orgullosos. Dice, se dice mucho que de las personas cuando emigran a países del primer mundo se distinguen por vivir en barrios que son peligrosos, desordenados y sucios. Dice, pero también hay muchos que contribuyen con trabajo honesto al desarrollo de aquellos países a donde llegan, ¿sí? Mientras aportan significativamente a la economía de su propio país y a las superaciones de su familia. Por tanto, es necesario que todos los ciudadanos nos esforcemos por ser motivo de honra de nuestros países. Y esto está hablando de un país, hermano. Pero hablemos de cuando vamos nosotros como visitantes. Acá habla de una residencia. No, cuando es nuestro andar. El testimonio es nuestro andar diario. Y a esto se refiere esta parte. De que tenemos una ciudadanía celestial. Y esa la trae usted consigo, la traigo yo aquí presente. Cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios, Señor, dame presencia delante de aquellas personas. Estamos llevando nuestra ciudadanía enfrente de cada uno de ellos. Nuestro testimonio se debe reflejar en cada uno de ellos. Dice, tenemos una ciudadanía celestial que demanda una conducta ejemplar que no acarree descrédito al Señor en su iglesia, hermanos. Es una responsabilidad que traemos encima, ¿sí? Tenemos la bendición de vivir diferente a los preceptos del mundo, recordando lo que dijo nuestro Señor respecto a que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. San Juan 17, 14 al 16. No somos guiados por la carne, sino gobernados por el Espíritu Santo. No nos tomamos libertades que pongan en riesgo nuestra salvación y la de otros. Dice, tampoco debemos actuar o actuamos según nuestros caprichos y consultar antes al Señor. No somos impulsivos, sino regimos nuestras reacciones emocionales porque el dominio propio con lo que el Señor nos ha equipado. Dice, procuramos agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Tenemos un temor reverente al Señor aún desde la intimidad de nuestros pensamientos. Tenemos temor de ser causa de tropiezo para otros. Nuestras costumbres son sin avaricia. Deben ser sin avaricia, acordes al código ético del Evangelio, no solo de apariencias, sino de la profundidad de las intenciones de nuestro corazón. Dice, cuidamos de no proyectar imágenes distorsionadas, o sea, no hacer cosas buenas que parezcan malas. Eso es algo que nos puede llevar a un problema con nuestro testimonio, con ensuciar nuestro testimonio. Dice, no contamos historias sucias ni participamos de malas conversaciones que corrompan las buenas costumbres. Tampoco usamos palabras abusivas, deshonestas o maliciosas, porque no deseamos contristar al Espíritu de Dios. Los cristianos vivimos en santidad.
expectantes cada minuto de la segunda venida del Señor. Dice, en muchos países es necesario tener visa para ingresar. Sin embargo, al reino de Dios, solo la santidad nos permitirá entrar y ver al Señor. Hechos capítulo 12, versículo 14. No debemos esperar llegar al cielo para conducirnos como es digno de nuestra ciudadanía celestial, porque eso no pasará. ¿Sí? No debemos esperar hasta la segunda venida, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo para comportarnos. Eso es desde ahorita. ¿Sí? Es desde ahorita, hermanos. Tenemos que trabajar en ello. Dice, y el último punto de la lección dice, seremos transformados. Hablando del versículo 21. Dice, en el presente podemos experimentar pruebas, abandono, soledad, dolor, tristeza, incomprensión, falta de apoyo, deslealtad y toda clase de situaciones desagradables. Dice, todo esto que está pasando en el mundo genera familias desintegradas, iglesias abarrotadas en la asistencia y pobrísimas en la enseñanza de la sana doctrina. Lo que es el evangelio light, vamos a decirlo así, ¿verdad? El mundo contaminado, el calentamiento global, el enfriamiento de la relación del ser humano con el Señor. Dice, ¿qué es esto? Es decir, una sociedad permisiva en la que se ve una decadencia, se avisora, se visualiza una decadencia aún mayor con vías a la destrucción de la humanidad. Dice, nuestras congregaciones adolecen de muchos de los problemas que causan desesperanza y angustia, pero en medio de tantos problemas los hijos de Dios esperamos y anhelamos con gozo la venida del Señor, porque sabemos que Él aún hará cosas grandes a favor de nosotros. El Señor transformará nuestro cuerpo para que sea semejante al suyo, glorioso, el cual no se debilita, no envejece, no se enferma, no fenece. El Señor tiene toda la capacidad para realizar dicha transformación, por cuanto toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, versículo 18. Conclusión, hermanos. Vivamos en santidad para agradar a Dios, conscientes de que no somos ciudadanos del mundo pecaminoso, de este mundo, sino del reino de Jesucristo. Cuidamos que nuestro comportamiento sea el que corresponda a un ciudadano celestial, y esperemos piadosamente con gozo y muchas ansias el regreso de nuestro Señor y Salvador. Hermanos, nuestra ciudadanía, como todo, ha sido comprado con la sangre del Señor Jesucristo. Usted tiene una visa, tiene un pasaporte visado desde el momento en que usted aceptó al Señor Jesucristo en su vida. Desde el momento que nosotros hicimos esa decisión en nuestra vida, desde ese momento nosotros tenemos una ciudadanía celestial, pero tenemos que cuidarla. ¿Y cómo la debemos de cuidar? Con nuestro testimonio, hermanos. Todo lo que hagamos, dice, y eso lo dice la palabra, dice que todo lo que hagamos lo hagamos para honra y gloria al Señor. Entonces, si nosotros tenemos unas malas actitudes delante de la gente y hacemos que esa gente, que nosotros con esas actitudes seamos tropiezos para esas personas que pudieran llegar a los pies del Señor, y que por esa situación, esa acción que nosotros podamos hacer, no lo llegan a realizar esas personas, nuestra ciudadanía está fuera. No hay. Porque estamos mal. Estamos actuando mal. Así es que, hermanos, busquemos trabajar en esta ciudadanía. Busquemos trabajar. Fíjese, dice las preguntas de la hoja de actividad. ¿Qué conductas debemos evitar y cuáles debemos imitar los cristianos?
Pues las buenas costumbres que incluso son extraídas de la palabra de Dios. Lo que está en un código civil están extraídas de la palabra de Dios. Así es que nosotros debemos de buscar las buenas costumbres. Dice, ¿podría usted decir que limiten sin que la conciencia le acuse de algo que debe corregir en su vida? Algo personal. Analicémonos y busquemos una respuesta para esta pregunta. Dice, ¿podríamos nosotros decir que podemos ser ejemplos para los demás? ¿Cómo estamos? Entonces, es tiempo de corregirnos, es tiempo de actuar, ¿verdad? No estamos diciendo que estamos mal, pero sí estamos poniendo en la mesa nuestro autoanálisis, que nosotros nos analicemos cómo estamos. Dice el punto 2, ¿quiénes se constituyen en enemigos de la cruz de Cristo? ¿Por qué? Es lo que vimos. Todos esos calificativos a las personas que han creído y han dejado de creer, que un día tomaron la cruz y la dejaron, ¿sí? ¿Cómo podamos cuidarnos de convertirnos en enemigos de la cruz? ¿Cómo podemos hacer eso, hermanos? Pues siguiendo el camino. Como le dije hace un momento, o sea, nuestro trabajo es seguir al Señor. El Señor aquí está a un lado. El Señor aquí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros tenemos que trabajar. Y trabajar es trabajar en nuestro testimonio. Buscar fortalecer nuestras debilidades. Necesitamos reconocer, hermanos, saber muy bien dónde puede estar mi piedra de tropiezo. Y tenemos que orar para evitar esa parte. ¿Sí? Dice, ¿cuáles son las características de quienes tienen ciudadanía celestial? ¿Cuáles son las características, hermanos? Pues así, resumiéndola completamente, debemos de buscar ser buenos cristianos, seguir la palabra de Dios, ¿sí? No contristar al Espíritu en ningún momento. Dice, ¿se distingue usted por vivir como ciudadano del reino entre quienes no lo son? ¿Por qué debemos de cultivar tales características del reino desde hoy? Nuestro testimonio, o sea, todo esto habla de nuestro testimonio, ¿sí? Si nosotros podemos llegar a ser marcados como diferentes en nuestros círculos de trabajo, en nuestros círculos sociales, en nuestro círculo de amistades, así muy, muy cercanas, y llegamos a ser diferentes, vea cuál es la diferencia, hermanos. Analice sus diferencias, ¿sí? Y cuando usted las descubra que está haciendo luz y presencia en ese lugar, dé gracias a Dios. Porque entonces vamos por buen camino. ¿Ok? Bien, hermanos. Dice, ¿cómo se realizará la transformación del cuerpo de un hijo de Dios? Esto habla de la última parte. Dice, ¿se considera listo para lo anterior? Para ser transformado. Bien, hermanos. Le damos gracias a Dios en este tiempo por la oportunidad que nos ha dado de poder participar en esta clase de este día domingo 15 de noviembre. Y especialmente le doy gracias a Dios porque el Señor está dando la oportunidad de estar en un trabajo. De hecho, ahorita estoy en un trabajo, ¿no? Estoy en el trabajo. Estoy en descanso, voy a entrar a turno todavía. Pero le doy gracias a Dios por esa oportunidad. Gracias a Dios por la bendición. Y aprovecho para felicitar a nuestra pastora, que estará cumpliendo años el día 14, el día sábado. Y esperemos que Dios le continúe llenando de bendiciones a su vida. Y hermano, espero que le pueda dar su felicitación a mi suegra, pero primero ha sido mi hermana, mi pastora, y le doy gracias a Dios por ello. Le doy gracias a Dios por su vida y por su entrega que ha tenido al Evangelio. Bien, hermanos, pues vamos a orar, vamos a despedirnos
y espero que esta lectura, esta lección, esta clase escuela dominical sea de bendición a su vida. Compártala, hermanos, transmítala, compártala el link que se le está dando, se le estará haciendo llegar, y compártalo, y que esto pueda ser de bendición, hermanos. Utilicemos estos medios geniales, porque es eso, y esperamos en Dios que todo sea para crecimiento de nuestra vida espiritual dentro del camino del Señor. Bien, hermanos, oremos. Bendito Dios y Padre, en esta noche le damos gracias por su amor, su misericordia. Gracias, eterno Dios, porque nos permite, Padre Celestial, poder participar, Señor, en esta clase escuela dominical. Y le pido, Padre, que esto pueda ser de bendición, Señor, y sea de bendición a su pueblo, Señor. Gracias, Señor Padre, por hacerme un instrumento en ello. Y doy honra y gloria a su santo nombre, reconociendo, Padre, que todo viene de usted, Padre. En nombre de Jesús damos gracias. Amén. Hermanos, Dios le bendiga. Cuídese mucho. Esperemos pronto vernos, si Dios lo permite. Pero si no, trataremos de seguir conectados por este medio, participando con mucho gusto en el desarrollo de esas clases de escuela dominical. Dios le bendiga. Hasta pronto. Bye.